That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy llegamos a un nuevo capítulo del nuevo ciclo preparado por el programa Fin de la Historia, en lo cual nos hemos enfrascado tratando de limitar precisamente a escasos 2 años de que Bolivia va a cumplir sus 200 años. Hablar con economistas, con docentes universitarios, con personas serias en el sentido de poder encontrar una explicación a este Estado boliviano. Muchos lo llaman el Estado fallido, porque precisamente a lo largo de su historia, desde la fundación de la República en 1825, al parecer Bolivia no ha podido despegar ya a escasos años de cumplir 200 años. Se habla del Estado fallido no solamente en el punto de vista económico, sino que un Estado que no ha podido satisfacer las necesidades de la gente, un Estado que hoy en día está entrando en una fase de corrupción, de delincuencia, un Estado que no ha permitido el desarrollo de la industrialización, un Estado que ha marcado en toda su vida republicana y del Estado neoliberal y el Estado plurinacional, no ha visto el desarrollo, no se ha acercado a ofrecer elementos de desarrollo. Esta noche tengo el grato placer y el agradecimiento a 2 intelectuales de muy alto nivel. Estoy hablando de Mario Napoleón Pacheco Torrico, que le voy a dar la más grata bienvenida. Napoleón, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Sandro, por invitarme. Y también está con nosotros uno de los más importantes académicos de la Universidad Mayor de San Andrés. Él ha sido autoridad precisamente en nuestra universidad, docente emérito de larga tradición, economista. Él es Alberto Bonadón. Alberto, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Sandro? Buenas noches. Bien, entonces, hecha la presentación, el tema del Estado es muy complicado y en un programa de 60 minutos no vamos a poder especificar, pero yo quiero partir por ese Estado oligárquico, para explicar un poco, es pasar por el Estado revolucionario, entrar al Estado neoliberal que hemos vivido en los años 90 y aterrizar, si es que se puede, en el Estado plurinacional. Napoleón, nuestro país, Bolívar, al darnos la libertad, habla precisamente de un país libre, donde tendríamos que desembarazarnos de las cadenas y la colonia española. Pero esto no sucede. A ver, primero hay que aclarar ciertas cosas. Bolívar se oponía a la creación de Bolivia. Fue la viveza, digamos, y la negociación que hicieron los doctores de Charcas con el mariscal Sucre para la convocatoria a la asamblea, a la elección de constituyentes de febrero de 1825, que dio lugar luego a la elección, a la asamblea constituyente de agosto de 1825, pese a la oposición permanente de Bolívar, ¿no? Ahora, hay que entender cuál era la base territorial, geográfica, de lo que iba a ser Bolivia. Era la audiencia de Charcas, una unidad administrativa española, un tribunal de justicia, pero con muchas más atribuciones que las habituales, porque controlaba un territorio inmenso. Gran parte de Bolivia se funda en base a ese territorio, ¿no? Y tenía muchas atribuciones. Y claro, controlaba un territorio vasto, inmenso, para una escasa población, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de partida. El segundo punto es considerar por qué constituimos Bolivia, por qué se constituyó Bolivia. Porque las alternativas eran unirse a Argentina o unirse al Perú, que ya eran independientes. De hecho, administrativamente,
la audiencia de Charcas primero dependía del Virreinato de Lima, luego pasó a depender del Virreinato de Buenos Aires. Pero una vez que en el Virreinato de Buenos Aires estalla las luchas por la independencia y se constituyen las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya independientes de España, entonces la audiencia de Charcas vuelve a depender del Virreinato de Lima. Entonces es ahí donde hay que ubicar ese escenario en el cual los constituyentes tenían que decidir unirse a cualquiera de estos países o ser independientes. Y como decía el historiador Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires constituimos Bolivia, porque teníamos una identidad cultural, probablemente en gran medida, una base económica, una base geográfica, ¿no es cierto?, que sirve precisamente de fundamento para la creación de nuestro país. Es muy importante lo que toca Napoleón, Alberto, toda vez de que, bueno, Bolivia se constituye ya con un marco, digamos, de intercambio comercial con Europa, es decir, el tema de la plata va a ser casi decisivo para integrarse a la economía mundial, ¿no es cierto? Bueno, sin duda, pero yo creo que hay que tomar en cuenta precisamente lo que señala Napoleón, en cuanto que esta situación de que Bolivia, bueno, la Real Audiencia de Charcas pasa primero de ser dependiente del Virreinato del Perú al Virreinato de la Plata y luego vuelve al Perú, en realidad lo que hace es destruir su base económica. La base económica entre Charcas y el virreinato del Perú eran los arrieros, que llevaban una cantidad de arrieros que llevaban plata precisamente, salida de Potosí. Y este transporte que hacían vinculó profundamente a este territorio con el Callao y Lima. Entonces, cuando les dicen, bueno, ahora ustedes se van al virreinato de La Plata, bueno, ¿qué ocurre con toda esa estructura económica de vinculación de la producción de plata hacia más bien el Pacífico? Pues se rompe. Y ahí rompes tú una estructura social también. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de todas las rebeliones que se dan, se habla de que Tupac Amaru, por ejemplo, era uno de los arrieros gran potentado con N números de mulas y burros, y además era un comerciante. Era un gran transportista, digamos, ¿no?, de esa época. Llamero. Era llamero, claro. Y bueno, pero no llevaban llamas, porque si tú le ponías 50 kilos a las llamas las puedes matar. Pero entonces tenían mulas en gran cantidad y cada, digamos, distancia más o menos que podían aguantar esto, ¿no? Bueno, esto era fundamental. Y fíjate que al decir ahora ustedes se van al virreinato, eso se rompe y van a generar un descontento impresionante. Bueno, van a La Plata y después, bueno, empieza la liberación de toda esa región. Bueno, de nuevo, los vínculos que se estaban creando hacia el virreinato de La Plata, de nuevo se rompen. Y en realidad hace que, yo creo que en este territorio surja la idea, bueno, nosotros aquí no pertenecemos ni a uno ni al otro. Y bueno, no sé si en ese sentido uno puede decir, bueno, alabado sea Dios. No, yo creo que en ese sentido más bien Bolívar tenía razón. Él lo que estaba buscando era este territorio solito, con tan poca gente y casi naturalmente inestable. Si lo dejo solo, no va a hacer precisamente lo que yo he soñado, ¿no? Pero ahí surge, digamos, las miradas civilizatorias, los tipos de civilización, el tipo de modo de producción que nos va a convertir precisamente en un país de pastores, un país netamente agrario. Y ahí deriva precisamente lo que se ha venido a llamar la sociedad patrimonial, es decir, un estado patrimonial con una producción feudal. A ver, la base de la economía colonial, sin duda, el núcleo económico era Potosí. Pero Potosí ingresa ya a una fase de declinación a partir de 1650 que se va agudizando en el tiempo. De modo que ya cuando comienza la Guerra de la Independencia, Potosí ya está casi en una fase terminal. Primer elemento. Segundo elemento, la actividad principal está llegando a ser en ese contexto la agricultura dominada por los latifundios o haciendas y las comunidades indígenas, ¿no? Y un poco de contacto con el exterior comercial.
Entonces, cuando Bolivia ya se constituye, se adopta como como primeras medidas, digamos, de los libertadores, una política comercial liberal. Se bajan aranceles, se permiten importaciones, exportaciones, porque ese era el, digamos, ideario que se tenía. Pero ese liberalismo dura poco tiempo. Dura hasta que asume el mariscal Santa Cruz. El mariscal Santa Cruz cambia radicalmente la orientación de la política económica y va construyendo un nuevo proteccionismo que se va a extender hasta 1872. Entonces es en ese contexto donde se van a emerger las pautas fundamentales del comportamiento de la economía boliviana. Ahora hay que entender, Sandro, que el nacimiento de nuestro país fue un parto difícil, como dice un amigo mío. ¿Por qué fue un parto sumamente difícil? No solo porque se oponía Bolívar, no solo porque estuvimos como pelota, digamos, entre la audiencia, entre el Virreinato de Lima y el de Buenos Aires, sino además porque entre 1800 y 1805 hubo una sequía terrible, una sequía de grandes proporciones que ocasionó miles de muertes y la paralización casi total de la economía. Y cuando ya estaba pasando la sequía, que era un fenómeno del Niño muy acentuado, que duró entre 5 y 6 años, comienza la Guerra de la Independencia, que significó, en términos económicos, destrucción de fuentes productivas, porque tanto patriotas como españoles, como fuerzas realistas, quemaban haciendas, inundaban minas, secuestraban ganado, etc. Entonces se destruyen fuentes productivas y en esas condiciones nacimos como país. Claro. Por eso se asume que fue un parto muy difícil. Ahora, digamos, ya entrando ya a un estado, llamémosle, oligárquico estable, por eso le preguntaba a Napoleón. En ese sentido es que toda esa raigambre que habíamos heredado de España se plasma precisamente en esas oligarquías, en esos terratenientes, y vienen a vincular precisamente esa tradición de abolengo, en la cual el modo de producción no estaba bifurcado, separado del Estado. O sea, el Estado no había separado en una sociedad civil, es decir, era patrimonio de los dueños de los terratenientes, ¿no es cierto? Y el modo de producción era netamente feudal, o sea, tampoco era una producción que salía y se comercializaba, era para alimentar a las ciudades y acabó, ¿no es cierto? Efectivamente, era para alimentar a las ciudades, pero eso no dejaba de hacernos un país, no un territorio, un país increíblemente pobre, ¿no? Hay que recordar que Sucre, una de las principales medidas que toma es eliminar el impuesto por cabeza, que afectaba principalmente a todos los indígenas. La contribución indigenal. Contribución indígena. Por eso que éramos un país rentista. O sea, era una formación social rentista. Pero en el sentido pleno de la palabra, que cosechaban donde no habían cultivado, ¿no es cierto? Eso era, o sea, por eso les esquimaban a los indios, o sea, y además que eran sus peones, sus sirvientes, y les sacaban plata, y con eso se pagaba el erario nacional, ¿no? Claro, más del 50% de los ingresos del tesoro dependían de la contribución indigenal. Y si a eso se suman los diezmos, estamos por encima del 50% de los ingresos del Tesoro General de la Nación. Por eso es que Sucre levanta eso y que en menos de un mes había vuelto otra vez a colocarlos, porque encuentra una pobreza impresionante. Pero también lo que hay que ver es cuando llega Melgarejo, ya esto en los años 60 del siglo XIX, Melgarejo, pues lo que cuenta Darlach es que no tenía ni sábanas, ¿no? Entonces le van a pedir aumento del presupuesto, no sé, para sectores y todo eso, y él dice, bueno, ¿qué me están pidiendo? Nada, cuando ustedes un presidente, y estaba en la cama él, dice, el presidente levanta su frazada y no tiene ni sábanas, ¿no? Era la gran pobreza de un Estado que todavía no podía encontrar, los recursos, y esa destrucción a la que se refiere Napoleón fue tremenda, porque, por ejemplo, las inundaciones de las minas fue tal que, digamos, hasta ahora esas minas no podían ser rescatadas, ¿no? Porque quedaron inundadas y, no hay forma de rescatar. Ahora, se podría tal vez con la tecnología moderna. Pero lo que quiero decirte es, la base material de la República de Bolivia no creo que llega
a rescatarse de alguna forma, sino precisamente con ciertas medidas que hace Melgarejo respecto a reformas agrarias, pero al otro lado, no en favor de los indígenas, sino en favor de una oligarquía que se fortaleció gracias a estas medidas que tomó Melgarejo. Pero hay que hacer notar una cosa, es evidente esto que señala Alberto, sin embargo, debemos concluir hasta acá que la actividad económica fundamental era la agricultura. Y dentro de la agricultura, el sector que tenía capacidad de generar excedentes era la hacienda, porque tenía mano de obra servil, básicamente. Y es ahí donde se van generando los capitales que luego se van a destinar al comercio, y del comercio se van a llegar a la minería y van a reactivar la minería ya en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Claro. Eso es lo que muestran, por ejemplo, la biografía de Pacheco, Arce, Aramayo y otros mineros también. Esa fue la trayectoria en cuanto al origen del capital, y cuando estos capitales llegan a la minería en la segunda mitad del siglo XIX, comienza la reconstrucción minera, y es en ese contexto que comienza también, ¿no?, a construirse las bases de lo que en términos teóricos marxistas vamos a llamar capitalismo, pero afianzado estrictamente en la minería, ¿no?, generando una articulación, como llamaba el Gustavo Rodríguez, muy particular entre una minería moderna en gran medida y una agricultura tipo feudal. Pero los mineros más importantes también eran latifundistas o eran hacendados. Y esa relación no se va a romper, más bien se va a reforzar en el tiempo. Pero quizás se va a romper porque la guerra federal va a permitir precisamente romper con esa oligarquía del sur, la oligarquía de Sucre, y va a trasladar precisamente cuando cae la era de la plata, traslada la hegemonía, digamos, igual de un estado, qué sé yo, oligarca, ya a los Andes, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora fíjate, el decaimiento de la producción de plata es evidente el siglo XVII, pero hay un renacimiento el siglo XIX y una esperanza, bueno, otra vez la plata, pero ahí viene lo que tú acabas de mencionar, es decir, a partir de los años 70, donde se esperaba que venga incluso inversión extranjera, que se habló, incluso se hizo flotar, digamos, acciones de empresas inglesas particularmente, o sea, se vendieron acciones de esas empresas y algunas comprometieron traer capital, o sea, maquinaria, que nunca llegó a muchas de ellas, y otras llegaron a los puertos pero no llegaron a trepar los cerros. O sea, esa intención de impulsar el capitalismo en esta segunda parte del siglo XIX pues fue fallida. Y además ahí en eso contribuyó la caída del precio de la plata, y Bolivia se aferró al bimetalismo, principalmente, digamos, a la plata. O sea, el patrón plata era lo que predominaba. Y llega un momento en que la plata seguía cayendo y, por ejemplo, Alemania, algo así como el año 1875, dice, ya no más plata como patrón. Y bueno, ¿y qué hace con toda la plata que tenía en reservas? Pues como nosotros queremos poner nuestro oro ahora, ¿no es cierto? Sí. La vende al mercado. Bueno, pero no eran 4 reales, ¿no? Eran mucha plata. Entonces hace que caiga el precio de la plata y nos afecta tremendamente. Pero a pesar de eso, Bolivia dice, no, nosotros confiamos en la plata. Bueno, tanto confiamos en la plata que nos fuimos hundiendo agarrados de la plata. Y ahí viene esta etapa donde creo que ya son las causas fundamentales pues para esta guerra federal, porque las guerras no se dan simplemente porque me has mirado mal, ¿no es cierto? Yo creo que la base estaba precisamente en esta caída de la plata, donde surgen una serie de intereses y además formas de querer prevalecer como oligarquías. I jumped right on a big bird and then I fly. Esto es el fin de la historia y estamos conversando precisamente con Alberto Bonadonna y Napoleón Pacheco. Tengo en mis manos y les agradezco a mis invitados, me han traído textos importantes. Este texto es de Napoleón Pacheco, precisamente titula La crisis financiera internacional de 1825, la primera crisis de deuda externa en América Latina. El modelo vino el nuevo modelo económico del
con otro envase, dice. Y tengo este otro, promesas incumplidas de la capitalización individual, lecciones de América Latina y Bolivia, de Alberto Bolandona y Carmelo Mesa Lago, editado por la Fundación Frederick Ebert, y este otro de Napoleón, editado por Plural. Pues gracias, les agradezco por traerme. Bueno, estábamos manejados por la oligarquía, les ponían y sacaban presidentes, y bueno, no les iban a pedir tributo a ellos, sino a los indígenas. Hay un estudio muy interesante de un historiador norteamericano, William Longstrom, que muestra las razones por las cuales fracasó la reforma tributaria de Sucre. Una de ellas era el sabotaje de la oligarquía misma, ¿no? Pero bueno, entonces no se logró tampoco mucho en el periodo de vigencia del proteccionismo, ¿no? Los flujos de comercio exterior, cuando uno compara las cifras de Pentland y de D'Alence, ¿no? Entre 1826 y 1846, hay muy poco cambio. Por lo tanto, es un estancamiento brutal de la economía boliviana que empieza a cambiar ciertamente en la segunda mitad del siglo XIX. Acá voy a discrepar un poco con mi gran amigo y colega Alberto, porque parte de la reconstitución de la minería de La Plata, que tenía a la Huanchaca como la principal mina, como el principal yacimiento, ya en la segunda mitad del siglo XIX, implica que haya inversión extranjera. Precisamente lo que señalaba Alberto, la caída en los precios de la plata, producto del cambio del sistema monetario mundial, de un patrón bimetálico a un patrón oro, lo que explica el descenso de los precios de la plata, obliga a los mineros de la plata, aquellos que Antonio Mitre llama los patriarcas de la plata, a buscar inversión. Entonces, ¿qué hace Aniceto Arce, para tomarlo como ejemplo? Él era un comerciante, había tenido amigos en la costa, y entra en contacto, obviamente, con la banca chilena, con mineros chilenos, y son ellos los que van a invertir en Huanchaca. La inversión extranjera directa para Huanchaca era vital, porque era la única forma de ¿qué? De introducir innovación tecnológica para bajar costos en un momento, en el momento en que los precios de la plata bajaban. Claro. La única posibilidad que tenías para continuar operando las minas era bajando costos, y sin innovación tecnológica eso era imposible, y sin capital extranjero eso era tampoco imposible. Claro, pero Entonces, también de ahí Aniceto Arce construye pues, los ferrocarriles precisamente para sacar su material, la plata que ellos manejaban, toda esa oligarquía que ha manejado precisamente, y era netamente patrimonial, no existía ingresos al Estado. No. Hay cifras que muestran que los impuestos sobre la exportación de plata, ¿no? Entre 1880 hasta el 98, 96, ¿no? Fines del siglo XIX, ¿no? Pasan el 30-40% de los ingresos del tesoro, Sandro. Voy a hacer un salto, ya que Napoleón se ha acercado precisamente para hablar un poquito de la constitución del Estado capitalista en realidad, porque hasta ese momento éramos un Estado feudal, un Estado, digamos, yo le llamo de abolengo, de abuelos, que se pasaban, el pasanaco, y bueno, y el modo de producción también va a cambiar. Es decir, a partir de la conclusión de la guerra del Chaco, digamos, ahí es donde se va a desarrollar una conciencia nacional y se va a querer plantear un Estado capitalista, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, pero fíjate, el asunto está, yo creo que hay que ver, en 1870 efectivamente hay una inyección de capital extranjero, pero hay una inyección también fallida, que es... Esa es la de 1825. No, bueno, ok, sí, puede ser que haya una diferencia. No, pero Mitre lo explica precisamente que hubieron, y no llegaron estos capitales ingleses a Bolivia. Al fundarse la República. Bueno, ok, puede ser, no, pero da lo mismo en esta situación, digamos, porque si fue... lo que yo quería apuntar es, a partir de 1870 hay un giro hacia el capitalismo. Este giro hacia el capitalismo no logra impulsar precisamente la economía boliviana. Y este giro al capitalismo permite más bien que una persona como fue Simón Patiño genere un vínculo muy profundo, no solamente desde la economía boliviana, sino con la economía
externa, o sea, genera un capitalismo, digamos, de primera línea, porque él no era un simple burgués, ¿no es cierto? Claro. Él llegó a ser un burgués internacional y llega a vincular a Bolivia con el mercado internacional. Claro, pero llega a vincular con el Estado internacional la plata que recibe, la invierte afuera y no trae esa plata aquí. Ahí voy, ¿no es cierto? ahí voy precisamente, porque precisamente, por ejemplo, los aumentos que hay en la década del 20 hacia el 30 del impuesto a las exportaciones, porque los productores, los mineros, pues no pagaban mucho al Estado, que digamos, y crece frente a los problemas que se tiene, y va a ser Villarroel y antes de él y Bush y Toro, que le van a poner el impuesto 100% que pague al Estado, ¿no? Okay, bueno, pero entonces ahí se da un cambio, si quieres, en la orientación del Estado. Pero hasta ese momento era mero liberalismo, o sea, ahí era el mercado el que predominaba, pero lo que hay que ver, creo yo, que este vínculo con el capitalismo, o si quieren, las metrópolis capitalistas, genera un vínculo de simplemente de sacar el producto e ir allá, o sea, entramos perfectamente nosotros a lo que se llama la división internacional del trabajo. Bueno, allá, ¿no es cierto?, las metrópolis dedicadas a productos manufacturados. Nosotros acá a producir materias primas. Y esa fue la visión. Y ese fue, digamos, lo que contribuyó Patiño. Y en el caso de Patiño, ¿dónde invierte Patiño? Por cierto, aquí para producir mineral, pero afuera él invierte, qué sé yo, en la Williams Harvey o en otras empresas de fundición que eran ya manufactureras. Y en esa forma es que nosotros llegamos a entrar. Entonces, cuando ya llegamos a la crisis de los años 30, pues ahí hay un cambio también en Bolivia de orientación, y resulta que las olas de esa crisis también van a afectar a nuestra economía. La guerra del Chaco, el socialismo militar, permiten precisamente, y la llegada de los partidos políticos, el POR, el PIR de izquierda, van a, digamos, llegar, y la creación de la Federación de Mineros, el 44, ¿no? Es decir, ya está preparado el terreno, pero el MNR es que logra aglutinar, digamos, en torno al nacionalismo revolucionario, y las ideas socialistas, todo, y ya se van a tratar de constituir en un Estado capitalista, ¿no? Sí, pero antes es importante hablar sobre esto que planteaba Alberto. ¿Por qué los mineros del estaño no invierten la mayoría de sus excedentes en Bolivia? La misma pregunta hacemos para los mineros de La Plata en la última mitad del siglo XIX. Invertían en construir lindos palacios, sí, traer exportaciones, ¿no? Eso es lo que hacían los barrios del estaño. El punto es ponerse a pensar en las oportunidades de inversión que había en este país, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. ¿Qué oportunidades de inversión tenía este? Este era un país fracturado antes de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Claro, ¿no? Santa Cruz era una aldea. Pues, no había un mercado nacional unificado, una población escasa, pequeña, radicada en las ciudades y hoy en los pueblos grandes, digamos. Entonces, ¿dónde había oportunidades de inversión? Primer elemento. Segundo elemento, cuando Patiño quiso ampliar su experimento de Pairumani, por ejemplo, y necesitaba mayor terreno para comprar, los vecinos que él tenía, que eran hacendados, no le quisieron vender más tierras. ¿Por qué? Porque Patiño estaba contratando mano de obra, estaba pagando salarios a sus trabajadores en Pairumani. Entonces el experimento de Patiño se frustró, además de sus proyectos para construir el ferrocarril Cochabamba-Chapare, ¿no es cierto? Uno cuando va al Palacio de Portales puede constatar, porque está en la biblioteca, están en esa biblioteca los proyectos de Patiño. Pero hay que tener la visión para ver las oportunidades de inversión en un país fragmentado como el nuestro. Ahora, el MNR, como tú dices, tuvo la capacidad de aglutinar demandas, etcétera, de encabezar una insurrección popular, etcétera, ¿no? Y el MNR, ¿qué es lo que hace una vez que toma las grandes medidas? Nacionalización de minas, reforma agraria, etcétera. Lo que hace el MNR, y creo que lo hizo muy bien,
tampoco tenía otra alternativa, era impulsar el plan Bohan, que ya estaba desarrollándose desde el año 43. Y el plan Bohan es una propuesta de desarrollo que es la única que se ha aplicado en realidad en este país, ideada por una misión norteamericana el año 42, producto de la aplicación de ese plan al que se oponía Víctor Paz. Cuando uno revisa los redactores del Congreso, cuando se discutía la aprobación de la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, etcétera, etcétera, el opositor más fiero era Víctor Paz. Él decía, esto es una maniobra del imperialismo, nos vamos a someter al control del imperialismo, y se opuso. Como cuando era diputado del MNS, Víctor Paz. Ese plan Bohan, pero era una especie de reestructuración del Estado, ¿no es cierto? Y que viene a continuar con el plan Eber, que es casi No, son cosas totalmente diferentes. El plan Bohan te plantea la sustitución de importaciones de bienes de consumo básico, que básicamente se estaban ya produciendo en pequeña escala en Santa Cruz. Producir azúcar, arroz, impulsar la producción de petróleo, porque todo se importaba, y construir la carretera Cochabamba-Santa Cruz para vincular Oriente con Occidente y que toda esa producción cruceña llegue al mercado del Occidente. El plan Eder es una política de estabilización frente a un proceso de alta inflación que comenzó del 53 al 56. Por lo tanto, son dos elementos diferentes. Alberto, entonces, una vez constituido el Estado revolucionario de 1952, hay una especie, digamos, de apertura de bifurcar o de separar el Estado y tratar de construir una nación, es decir, hacer una nación, un Estado-nación monocultural. Pero no se dan cuenta de que este Estado, como lo llama Zabaleta, era un Estado abigarrado, ¿no? Es decir, con diversas formas de entender y comprender el mundo. Bueno, es verdad, pero sin embargo, cuando tú ves a lo que ha podido llevar esta visión actual, plurinacional, que va contraria a la visión nacionalista que quería llevar adelante el MNR, yo creo que ahí no se trata de poner como que o uno o lo otro, porque en realidad el nacionalismo contribuyó a generar un espíritu de un solo país, de una nación. Y en la época actual, cuando vemos la visión del plurinacionalismo, es más o menos lo que se podría llamar es la tolerancia de pasillo, ¿no? Te tolero, pero qué sé yo no voy a permitir ciertas cosas. Y en vez de vincular a las diferentes etnias o sociedades que pueden haber dentro de Bolivia, yo creo que lo que se ha hecho más bien es acentuar la separación, porque no hay una visión de país, no hay una visión de una sola sociedad, porque se quiere hacer prevalecer ya sea una hegemonía aymara o que sea una hegemonía, si quieres, un poco más amplia. Pero después de toda la marcha de las tierras bajas con el TIPNIS, bueno, yo creo que lo que hacen es prácticamente anular toda reivindicación de las tierras bajas a partir del gobierno. Pero ¿eso qué muestra? Muestra una tendencia a vincular, y en ese sentido fue más exitoso el MNR, que nos generó una idea de nación frente a lo que tenemos ahora, que más bien es una dispersión de todos los grupos sociales que existen en Bolivia. Ahora, pero las tres medidas importantes, ¿no? La nacionalización de las minas, que aparta, digamos, a los varones del estaño, que ya esa entrada ya era para el Estado boliviano, el voto popular, universal, y el tema de la reforma agraria. O sea, son elementos importantes que van a consolidar un Estado, es decir, muy bien, digamos, estructurado, pero que al final de cuentas no logra separarse de esa tradición monoexportadora, extractivista, y no se va a consolidar por lo menos una mirada de desarrollo, al margen de la intervención de los Estados Unidos con la Alianza para el Progreso. Totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, pero para mí la raíz histórica de esto está en lo que hablábamos hace un momento. Es la División Internacional del Trabajo, que además aceptamos esa División Internacional del Trabajo a pie juntillas, no se la cuestiona, y nosotros nos convertimos en exportadores dentro de un proceso de
enclave de nuestra, Claro, de nuestra como economía. un archipiélago, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso ha continuado, porque teníamos enclave de estaño, pero también hemos tenido enclave del gas, si quieres, ¿no? Uno de los aspectos que yo creo centrales en la nacionalización de las minas es que todo lo que se ha referido a Napoleón como el excedente, pues se queda en la economía boliviana y no sale a beneficiar otras economías. Este aspecto yo lo considero básico para entender qué es lo que generó la nacionalización de las minas, porque tú tenías precisamente a los varones del estaño que sacaban gran cantidad de utilidades, pero no necesariamente se quedaban. Cuando se habla de minería, petróleo, gas, recursos naturales no renovables, hablamos lo que en economía se conoce como dotación de factores. Es decir, en la creación del mundo y en el territorio que hoy ocupa Bolivia, la naturaleza o Dios, como se le llame, nos ha dado recursos. Nos ha dado plata, estaño, minerales, gas, litio también nos había dado, etcétera, ¿no? Es la dotación de factores. Y todas las economías se organizan aprovechando esa dotación de recursos que la naturaleza les dio. A Bolivia le dio minería por la ubicación geográfica fundamentalmente, ¿no? Plata, estaño, etcétera, etcétera. Si una economía no aprovecha los recursos que tiene alrededor, entonces desaparece, pues muere. No tiene sentido, ¿no? Hay que aprovechar los recursos que la naturaleza le dio. En nuestro caso, minería. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se asume que la minería o el gas debían ser la punta de la industrialización. Probablemente sí. El punto es preguntarse sobre el destino de las rentas que generaron la actividad minera en una perspectiva histórica, la renta que generó el gas, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué razón? Porque esas rentas fueron multimillonarias. Pudieron haber servido para iniciar un proceso de diversificación en aquellas áreas donde tenemos ventajas competitivas, ¿no es cierto?, dentro del país y para poder exportar, porque no se trata de hacer lo que se está haciendo ahora, crear empresas públicas sin proyectos de inversión que no te genere rentabilidad. Pero en términos de Marx, necesariamente tendríamos que haber construido una burguesía precisamente para poder fomentar y desarrollar la industria y la industrialización del país. O sea, hemos seguido repitiendo los mismos vicios del siglo pasado. A ver, el punto es este, mira, si tú tienes una renta que te genera la explotación de recursos naturales y no inviertes adecuadamente esa renta o la malgastas inflando el gasto público, entonces has desperdiciado una oportunidad o oportunidades históricas para impulsar el desarrollo de este país, ¿no es cierto? Si eso hubiera sucedido, probablemente hubiésemos tenido el surgimiento de una burguesía que en alianza con el Estado tal vez en algunos momentos hubiera impulsado el desarrollo de este país, ¿no? Pero intentar pensar de que asumimos una división internacional del trabajo y sin chistar es no tomar en cuenta, y esto no es nada contra ti, Alberto, es no tomar en cuenta que una realidad histórica a nivel mundial, ese es nuestro rol, la nacionalización de la minería. En la concepción que ustedes tienen es que eso permitió que el excedente minero se quede en el país. Sin embargo, cuando tú revisas las cuentas de la Comibol, tiene más años de pérdidas que de ganancias, ¿no? Entonces, además, las minas cuando ya se han nacionalizado ya estaban vacías, ¿no es cierto? Y los varones del estaño, pese a eso, han recibido plata para indemnizarlos. Sí, es cierto, ese es un hecho histórico, pero para que vean que esta medida fundamental en ese esquema del nacionalismo que emerge con el planteamiento de Tristán Marov del año 1926. Tierras a los indios, minas. Así es, en su obra El Indio, ¿no es cierto? Entonces, cuando se nacionaliza la minería, se lo hace tarde, porque genera pérdidas en vez de ganancias. Bueno, pero veamos, de acuerdo a todo esto, las dotaciones naturales de los factores, uno podría pensar, decir, bueno, nos dotaron solamente el altiplano, pero no era así. Es decir, Bolivia es más que el altiplano. En realidad, si tú ves ahora la geografía boliviana, cerca del 70% es bosques, o sea, no es minería.
puedes pensar, sí, bueno, pero también hay minería en Santa Cruz, claro que hay, pero aún así la gran dotación de factores que Bolivia tiene son los bosques, y esas áreas no fueron vistas sino hasta el plan Bohan. Es decir, Bohan como que dice, señores, aquí saben que tienen una fuente mayor de recursos, únanse a eso. Pero no hay una palabra más allá del plan Bohan. No ha habido un planteamiento equivalente en visión de desarrollo que el plan Bohan, al punto que muchos de los gobiernos posteriores, y te estoy hablando de todo el siglo XX y parte incluso hasta el XXI, claro, todavía vuelven a repetirte lo que dijo el plan Bohan, o impulsar lo que dijo el plan Bohan, cuando no ha habido ningún planteamiento que pueda decir, aparte de lo que ahora se dice, sustitución de importaciones, claro, pero la sustitución de importaciones se planteó en los años 60. Claro, la CEPA, los cepalinos. Claro, pero que estuvo muy bien para los países grandes, no para los países pequeños como nosotros. Ya entrando los años 90, bueno, giramos al neoliberalismo. O sea, Bolivia, Víctor Paz dice, Bolivia se nos muere, tenemos que abrir los mercados y que entre que la cooperación internacional, que se privatice, lo que se ha llamado el modelo estructural, ¿no? El cambio de estructura de reformas estructurales. Reformas estructurales. Sí, a ver, hay que entender el quiebre del nacionalismo revolucionario o del modelo del nacionalismo revolucionario, que fue el contexto de crisis, se agotó el modelo. Y como remate tú tenías un periodo crítico de la economía boliviana en la primera mitad de los 80 que derivó en una depresión económica y en una hiperinflación. Algo había que hacer. En términos de teoría económica, cuando tienes estos contextos, estos escenarios, lo que la teoría te dice es que tienes que aplicar medidas de estabilización orientadas al mercado. Eso ocurrió en el 56, en nuestro caso, con mucho éxito. Ocurrió en el 85, se abatió la hiperinflación y se cambió de actor en la economía. El Estado era el actor principal. El Estado cedió su lugar al mercado, a la empresa privada, a la inversión extranjera, etc. ¿Cuánto tiempo duró el ciclo neoliberal? Como decía don Víctor Paz, 20 años. Esta coyuntura va a durar 20 años. ¡Caramba! Víctor Paz daba pensamiento económico en nuestra carrera. Pero ahora, había estudiado los ciclos político-económicos y casi duró eso. Entonces hay que preguntarse si el modelo neoliberal tuvo el tiempo suficiente para madurar o no y para generar resultados. La verdad es de que uno puede pensar, a ver, ¿cuándo cae Paz Tensor? El 2003, ¿no es cierto? Uh-huh. Era el primer año donde empezaba el gran ciclo de las materias primas del siglo XX. Sánchez de Lozada. Del XXI. Sánchez de Lozada. Entonces, Sánchez de Lozada cae el 2003 como una maldición, ¿no es cierto? Está empezando. Porque cuando está empezando, y está empezando aquello que habían sembrado el propio MNR, porque había logrado hacer el gasoducto, claro, había logrado tener las reservas verdaderamente importantes, y luego viene algo que no fue partícipe ya Sánchez de Lozada, que es la suerte que le da el mercado internacional. O sea, los precios se disparan y es uno de los ciclos más largos de auge de las materias primas y que nos favoreció enormemente. Bueno, pero en esto, sin duda, tuvo mucho que ver la capitalización, porque si no había la capitalización de yacimientos, no hubiera podido aprovechar el siguiente gobierno, que ya fue, bueno, qué sé yo, sin contar el interregno de Jaime Paz y el resto. Bueno, cuando ya llega el MAS al gobierno, cosecha, bueno, en este caso, ¿sabes?, lo que no había cultivado, y lo cosecha de una forma que en realidad, creo yo, es el mayor desperdicio de los recursos que pudieron haber impulsado un real desarrollo. No hablemos precisamente de industrialización, porque a mí cuando me hablan mucho de industrialización me da la impresión de que estamos volviendo al siglo XVIII, XIX, cuando los países empiezan a industrializar y queremos llegar a repetir la primera revolución industrial, ya digamos la segunda, que de alguna manera es lo que se ha tratado de hacer, pero no hemos logrado dar saltos, como por ejemplo en la agricultura y en la tecnología. Y hoy en día, si vas a pensar tú en un desarrollo, no puedes seguir viendo la primera revolución industrial, querer repetir eso. Hay que ir directamente a la cuarta revolución industrial, que es la que nos podría permitir aprovechar situaciones que hasta ahora no se han aprovechado.
¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando se ha transformado el Estado? Se ha llevado adelante el Estado plurinacional. Es lo contrario, digamos, del MNS, que quería crear un Estado-nación. Ahora aquí hemos creado un Estado de múltiples naciones. Y como decía Alberto, hemos tenido una suerte de haber recibido cantidades de dinero. El punto es que la base económica no ha cambiado. El nombre ha cambiado, ya no hay un Estado nacional, es un Estado plurinacional, que Alberto lo ha descrito muy bien, ¿no es cierto? Habrá que ver la consistencia de ese Estado plurinacional, pero la base económica sigue siendo la misma, es decir, la explotación de recursos naturales, básicamente no renovables, y el desarrollo de una actividad económica, ¿no es cierto?, que produce bienes de consumo final, algunos bienes intermedios, hasta allí llegamos. Ese era el desafío del MAS, generar las condiciones para ir superando esa condición del país. No lo ha hecho, ha despilfarrado la renta del gas. Más de 35.000 millones de dólares provenientes de la renta del gas del 2006 al 2020 ha despilfarrado, se ha perdido una oportunidad histórica. En consecuencia, vamos a seguir con esa herencia, nos guste o no nos guste. Ahora voy a ser abogado del diablo, pero esa plata también se han construido empresas nacionales, se han hecho caminos, se ha mejorado también muchos ingresos. Es verdad, se han construido caminos. De las empresas, mira, yo creo que por el tiempo que nos queda hablaremos otro día. Pero algunos caminos son desechables, ¿no? Como en general en Bolivia hay muchos caminos que se construyen simplemente para la inauguración, pero después de un tiempo empiezan a deshacerse. Y eso ha ocurrido, bueno, tal vez lo más percedero ha sido el ferrocarril en Bolivia, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta situación, yo creo que si algo hay que rescatar de todo este derroche de recursos, es que en Bolivia lo que sí se ha impulsado en el último tiempo es un mercado interno. Hay una formación de clase media, que se podría llamar nueva si quieres, que ahora tiene un tipo de gasto que antes había un gran grupo que no alcanzaba. Esto se traduce, o es una traducción de la inserción de grandes grupos sociales a la sociedad boliviana, que antes estaban totalmente marginados. Tú ves esto, por ejemplo, que si hay escuelas en lugares donde antes no había. Bueno, al lado habrá una canchita, pero está la escuela, y la escuela ha mejorado físicamente. Ha habido dotación de maestros. ¿No será que ha mejorado en sí la educación, la calidad? Es lo mismo que alguna vez un comentario que hizo el presidente, cuando no era presidente sino ministro, le plantearon, dice, bueno, ¿sabe qué? Se ha disminuido la desnutrición en Bolivia, pero ha aumentado el problema de que ahora la gente es más gorda, porque hay obesidad. Entonces le digo, bueno, pero ahora la gente come. No, el problema está que si la desnutrición puede ser tan nociva en términos de gastos de salud como la obesidad. Entonces no se trata de cambiar uno por otro, sino se trata de generar buena alimentación. Entonces, pero que comen, claro, pero mal. Que se tiene educación, sí, pero todavía sigue mala, ¿no es cierto? Pero esos gastos que se han dado a través de gastos en infraestructura ha generado un mercado interno que yo creo es lo más rescatable que se podría, yo buscándole alguna cosa buena a todo ese gasto, es lo que encuentro. Y eso, pues en una primera instancia han querido generar la oferta, pero más han ido por la demanda, es decir, meter plata al mercado y que haya lo que se llama la redistribución. Eso lo han hecho en alguna medida, pero todo este proceso que está planteando Alberto en realidad es consecuencia de las medidas que se tomaron a partir del 9 de abril. Es la culminación, ¿no? Se hace más notorio por el boom del gas. Y el que hizo todas las cosas para tener el boom del gas, como explicó bien Alberto, fue, lamentablemente para el MAS, fue el MNS. Entonces, es producto de lo que hizo el MNS. Probablemente, sin el MAS, se hubiera llegado a lo mismo, ¿no? A tener tal vez una clase media con mayor poder de ingreso, una mayor integración al mercado, una relativa creación del mercado interno en este país, al que yo le pongo mis reparos, Sandro, porque hay que pensar en esto. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Bolivia? 12. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el Perú? Más de 30. Su mercado es más grande.
Esas son las diferencias que te limitan el mercado interno en el caso boliviano. Ahora, las salidas, Alberto, en la Argentina están hablando de achicar el Estado. Javier Milei dice hay que meter bomba al Estado, hay que achicar. En Bolivia empiezan a aparecer estos ultraliberales. ¿Esa es la solución ahora? Bueno, ¿volver al liberalismo? Yo la verdad no, y en eso creo que vamos a encontrarnos una vez más en este programa con Napoleón. Esa es la intención. No, claro, no, porque yo pienso que en Bolivia el Estado no es grande. Ahora, una cosa es que tú digas, como están ya metidos en la economía, en las empresas, ya es socialismo. Eso no es socialismo. Bueno, puede ser también nacionalsocialismo. Hitler nacionalizó la banca, claro, nacionalizó muchas empresas. Eso no lo hacía socialismo de izquierda, digamos, sino de derecha. Entonces, pero aquí pensar de que porque el Estado ha intervenido en la economía ya tenemos socialismo, me parece una soberana insensatez. Pero por otro lado, el plantear como hace Antonio Saravia, que dice lo que hay que hacer de cerca de 500.000 empleados públicos, tirar a la mitad afuera, sí, es imposible. ¿Por qué? Porque 60% de esos son maestros, por favor. No hablemos macanas, bueno, no puedes achicar. ¿Y dónde van a ir esos 250.000? Si no tenemos una burguesía que va a absorber esa mano de obra, van a ver proliferando ahí vendedores más en la calle. O sea, a eso le llaman una iniciativa privada, ¿no? Y lo que buscan eso es que se vuelvan emprendedores. ¿Claro? ¿Para qué? Para que de alguna manera sean el germen del capitalismo. Eso no lo sueñen, porque mucha gente ve, digamos, la 16 de julio, ahí está, es el capital. ¿Qué capitalismo? Es sobrevivencia. Es un mercantilismo de sobrevivencia. Así empieza pues el capitalismo, querido Alberto. No, por eso. Ese proceso, pero vuelves a la ese contexto te da oportunidad ¿para qué? Para desplegar iniciativas. ¿Pero qué iniciativas? Iniciativas de sobrevivencia, de elevar 5 pesos a tu casa y comer. Yo te pregunto, Sandro, así Corea del Sur. Así se comienza. ¿Cuál es el problema de este país? Tenemos un Estado en este momento, ¿no es cierto?, hipertrofiado, 70 empresas estatales que te trabajan a pérdida, que te absorben una gran parte del presupuesto fiscal, porque las empresas públicas, ¿en qué son? Agencias de empleo. Agencias de empleo del oficialismo. Por lo tanto, es una plata mal gastada. Eso es lo que hay que romper. Claro, por eso que te digo, los jóvenes se van afuera, van a trabajar de lo que sea, porque aquí en este país no encuentran trabajo. No han encontrado en la oligarquía, en la revolución nacional, en el neoliberalismo. No han encontrado. Es que mira, cuando tú tienes un Estado, por ejemplo, que te cobra un government take a la actividad petrolera del 90%, entonces no hay inversión en prospección y exploración. Cuando tú tienes un aparato institucional que no te preserva derechos de propiedad, que no te respeta las reglas del juego, no puedes esperar inversión privada. Tienes que establecer una institucionalidad que te genere el espacio para la iniciativa privada. Concuerdo que no basta con votar a todos los empleados públicos. Se necesita una reforma institucional que te genere las condiciones para que la inversión privada emerja otra vez. Lo que tú dices, Alberto, volver a la primera industrialización. O sea, claro, así sería, porque yo creo que ahora más bien lo que se trata es buscar alianzas público-privadas que puedan generar el impulso a lo privado, pero no puedes ponerlo a un lado al Estado. ¿Por qué? Porque no hay la espalda suficiente en el privado como para poder impulsar un desarrollo. Esto que parece ser una fórmula vieja adquiere nueva perspectiva cuando tú ves lo que se puede hacer en agricultura ya moderna y lo que se puede hacer con las tecnologías de última generación. Un minuto. ¿Somos un Estado fallido o no? Creo que no. Si hemos nacido en tan difíciles condiciones, Sandro, en el siglo XIX, y hemos subsistido hasta ahora, es porque tenemos futuro. No somos un Estado fallido. Tengo confianza. ¿Somos un Estado fallido? No, para nada. Yo creo que somos un Estado que recién está... bueno, ese parto del que hablaba Napoleón, sí, recién va a dar a luz, y yo veo los próximos 100 años, pero bueno, que sí, pueden ser 50 años. Yo creo que sí se va a lograr. ¿Cuánto tiempo? Los próximos 50 años. Hay que ver los pasos históricos, queridos. Bien, la verdad que el programa se nos ha quedado chico. Quiero agradecer profundamente a Napoleón Pacheco. Muchísimas gracias, Napoleón. Gracias a ti, placer, un honor tenerte acá en el programa, y como siempre, Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que vamos a invitarlos nuevamente.
Con mayor gusto. A ustedes, hasta la próxima semana. Esto fue El Fin de la Historia y estamos hablando precisamente del Estado, la economía y fundamentalmente para dilucidar. ¿Este es un Estado fallido? Aquí se dijo que no.